¿Cuántos muertos y cuántas muertas en estos últimos años en México hay? ¿Cuál es el número oficial? Pues no hay. Hoy no se pierda las 8 columnas del diario Reforma, porque habla precisamente del ocultamiento de la información. Hoy las 8 columnas de este periódico, en una nota que escribe y suscribe Rolando Herrera, habla precisamente de que el gobierno mexicano lleva casi un año sin dar a conocer el dato de la cifra de ejecutados y de asesinados en el marco de cosas que vive México en este sexenio. Guarda información pese al compromiso de Gobernación de transparentarla, y es una revisión importante la que se hace en este momento sobre el tema, porque como bien dice en esta principal información publicada en Primera Plana, una de las cifras que más ha impactado a los mexicanos en el sexenio y que incluso ha dado la vuelta al mundo es la de los ejecutados. No obstante, desde octubre del año pasado, la Administración Federal ha guardado celosamente esa información. Miles de muertes que se colocan en el mismo saco, miles de muertes marcadas fundamentalmente por la impunidad, ese gran signo precisamente de un sexenio que acaba y que finalmente estará marcado evidentemente por un tema como este. Y la caravana que hoy estamos siguiendo paso a paso en los Estados Unidos tiene, como decíamos, ese sentido profundo, humano, social, político en cierto sentido, si nos atenemos a que la política es el asunto que nos compete a todos los ciudadanos, la cosa pública, digámoslo de esa manera. Así que en la cosa pública y en los temas que cruzan de lado a lado este territorio, como el asunto de la violencia, pues está el tema de la información. Y en la información nos quedan a deber los miembros de este gobierno, particularmente quien se comprometió públicamente a periódicamente decirle a la sociedad pues cómo va la cifra de esta espiral de violencia que, pues, por los referentes que existen, pueden ser 50,000 muertos, pueden ser 60,000, pueden ser 70,000, pueden ser los que sean, pero son decenas de miles. Y este país evidentemente tiene ahí cruzado el corazón en esta materia. Conocer el número de asesinatos vinculados al crimen organizado ha sido una demanda constante de distintos ciudadanos que han solicitado la información a diferentes dependencias del gobierno, como recuerda Rolando Herrera. Y bueno, pues el caso más reciente es el de un peticionario que solicitó a la Procuraduría que le informara sobre este tipo de homicidios ocurridos en Morelos entre octubre de 2011 y marzo de este año, lo cual la dependencia se negó a procesar, argumentando que la única información que tenía era la comprendida entre enero y septiembre del año pasado. Cuando resolvieron el recurso de impugnación, el Pleno del IFAI ordenó a la PGR abrir los datos. Durante los primeros 4 años del sexenio, las autoridades federales se habían negado a informar sobre el número de homicidios vinculados al crimen organizado, y no fue sino hasta el 4 de agosto de 2010, cuando en voz de Guillermo Valdés, entonces director del CISEN, se informó que hasta la fecha, que hasta esa fecha, agosto del 2010, los muertos sumaban 28,000. El 12 de enero de 2011, durante una sesión de los diálogos por la seguridad, el entonces vocero del Ejecutivo y hoy titular de Gobernación, Alejandro Poare, dio a conocer la base de datos de lo que llama el gobierno fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial. Presumió entonces que eso era un ejercicio de transparencia inédito, ya que se ponía a disposición de los ciudadanos información para analizar de manera estadística el fenómeno de la violencia. Y viene aquí el recuadro, que viene pues muy a cuento del asunto, de la danza de las cifras. El gobierno federal no ha actualizado sus datos desde septiembre del año pasado. 34,612 de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, según la presidencia. 47,515 muertos. Se dice fácil, ¿no? 47,515 muertos de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 en la base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, según la expresión del gobierno. 94,357
357 de diciembre de 2006 a junio de 2012, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el rubro homicidios dolosos. Aquí se hace la aclaración que se trata de todo tipo de homicidios intencionales, no separa los vinculados al crimen organizado. Entonces, bueno, pues es la danza de las cifras sobre este tema que, bueno, pues por supuesto marca a nuestro país. Esta fotografía que acompaña la nota que estamos comentando esta mañana de 8 columnas viene también pues a remover las entrañas de este país, porque es la imagen de cómo se entierra sin saber a quién. Se entierra sin saber a quién. El significado humano, social, civilizatorio, diría yo, es tremendo. En Ciudad Juárez, un total de 24 cadáveres no identificados ni reclamados por sus familiares y que perdieron la vida en diferentes hechos de violencia fueron enterrados ayer por la morgue local en un frío acto. En lo que va del año, tan solo en esa ciudad han sido ejecutados 382 personas, de acuerdo con este conteo de Reforma que también se retoma para completar esta información que habla de cómo hay ocultamiento de la cifra de ejecutados. Y esta imagen que acompaña la nota pues es tremenda, porque efectivamente están aquí los sepultureros bajando una caja, una sencilla caja de madera, en uno de los fosos, de los varios fosos que fueron llenados con estos ataúdes que contenían los cuerpos de quién sabe quién. Es signo de esta realidad estrujante que, bueno, pues en los últimos días ha tenido una reactivación, digámoslo así, el tema de las muertes violentas en México. Hemos visto cómo hay en los últimos días en diferentes partes de la República una buena cantidad de muertes en entorno violento, como hemos reportado a lo largo de estos días y horas. Por cierto, hablando del tema, la Secretaría de Seguridad Pública Federal reforzó la vigilancia, particularmente en Michoacán. Se habla de 600 elementos que se enviaron de forma urgente a Michoacán, entidad en que, bueno, pues ha habido tiroteos. El viernes hubo tiroteos, hubo bloqueos por parte de integrantes de la delincuencia organizada, hubo quema de vehículos, hubo un conjunto de cosas muy delicadas que hemos estado aquí informando y, bueno, pues se decidió un despliegue muy fuerte integrado por 600 elementos. Mandaron un conjunto de carros, patrullas, radiopatrullas, 30 carros radiopatrullas, 20 vehículos blindados y uno de enlace de comunicaciones para que se realizara este operativo contra la delincuencia organizada. Un refuerzo de seguridad en los estados, particularmente en Michoacán y también en San Luis Potosí, donde, como decíamos, fue asesinado, entre otros, el alcalde electo de Matehuala. Elementos del ejército también han reforzado los patrullajes. Hay, bueno, pues un conjunto de hechos vinculados al tema del crimen organizado en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Guadalajara, en Sinaloa, en Coahuila, en Zacatecas, en Guanajuato también tuvimos información el día de ayer y, bueno, pues estamos viendo cómo los propios gobernadores de estas entidades, particularmente Michoacán y San Luis Potosí, pues han hablado precisamente del tema. En el caso de Fernando Toranzo, el gobernador potosino, bueno, pues ha confirmado el refuerzo de la presencia militar en San Luis Potosí, este lugar que también ha vivido en estos últimos días una suerte de reactivación de esta ola de violencia asociada al crimen organizado. Particularmente en el caso de San Luis Potosí, como decíamos, se ha recrudecido o se ha agregado un ingrediente con carácter político por el asesinato del alcalde electo Edgar Morales y su coordinador de campaña Francisco Colunga allá en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. Así que así están las cosas en México con estos temas.